Listo, muy bien. Bueno, de nuevo, muchas gracias a León, a la Cámara Colombiana de la Infraestructura Excepcional de Antioquia por la invitación y a todos los asistentes a esta charla. La idea es que tengamos una conversación muy rápida acerca de esas nuevas tecnologías que van a ver a lo largo de la presentación. De pronto, algunas de esas tecnologías no son tan nuevas, pero parte de la innovación es coger muchas de esas cosas que inventamos hace muchos años y ponerlas al servicio al día de hoy con el uso de la tecnología, mejorándolas, haciéndolas más precisas, haciéndolas más trazables y pues empleándola en beneficio para la industria de la construcción, que es parte de lo que queremos ver. Entonces, en grandes rasgos, estos puntos, algunos son los ensayos que queremos hablar en el día de hoy. Seguramente muchos de estos ensayos son conocidos por ustedes, pero la idea es que miremos a ver cómo han evolucionado a lo largo del tiempo y cómo pueden brindarnos una mejor información. Entonces, empecemos por las regatas. Las regatas es el primer ensayo de control de calidad que tenemos cuando queremos hacer la auscultación o la verificación de cómo está una de nuestras estructuras. Y pues el ensayo de regatas, muy sencillo, es coger y perforar con un taladro, con un martillo, con un cincel nuestras estructuras, pero tiene una particularidad. Este es un método destructivo utilizado en la inspección de estructura de concreto, cuyo objetivo principal es ver la ubicación de los aceros de refuerzo, aquellos que están ocultos por el concreto. Pero a través de este ensayo pues podemos determinar la localización del acero de refuerzo, su recubrimiento, el diámetro de las barras de refuerzo y con una particularidad que querramos o no, es el ensayo más preciso que tenemos. Si queremos hablar de precisión, el ensayo de las regatas es el más preciso que nos puede dar la información que nosotros estamos buscando. Y pues es para ciertos usos específicos donde utilizamos estos ensayos. Pues, ¿qué es una regata? Para los que no lo conocen, coger un elemento estructural, lo perforamos, llegamos hasta donde está el refuerzo. En este caso vemos los aceros longitudinales en una viga y los flejes o los aceros transversales en la otra, en el otro sentido, y nos permite a nosotros con otros instrumentos, en este caso un calibrador pie de rail, pues establecer las dimensiones reales de esos elementos estructurales. ¿Listo? ¿Cómo evoluciona esas regatas? Con lo que les acabo de anticipar, que es el método más preciso, pues están los ultrasonidos de concreto. Estos equipos proporcionan medidas de velocidad de onda ultrasónica con la cual nosotros podemos correlacionar la resistencia a la compresión de los concretos, la resistencia o la calidad de nuestros concretos. Entre mayor velocidad tengamos de onda dentro de un concreto, podemos decir que tenemos concretos de mejor calidad. ¿Por qué? Porque hay una mayor densidad, hay una mayor concentración de los agregados, del cemento, de la pasta en la mezcla de concreto. Eso hace que la onda se mueva mucho más rápido y por lo tanto podemos decir que tenemos concretos de mayor resistencia. El ultrasonido es importante tenerlo en cuenta a lo largo de esta charla porque vamos a ver que esta técnica, y la que ven en pantalla ustedes es la más básica de todas, evoluciona a lo largo del tiempo para otros ensayos un poco más especializados. Aquí podemos ver en este video, que espero que se esté viendo bien el video, la ejecución de una prueba de ultrasonido, cómo se hace esa prueba de ultrasonido. Básicamente tenemos un equipo muy sencillo, el cual tiene un borde emisor y un borde receptor de las señales y una preparación con unas grasas especiales para poder tomar lecturas. Hay tres alternativas que nos brinda la norma para hacer esas lecturas ultrasónicas. Una transmisión directa, que es en contracara, tanto el emisor como el receptor, es la que nos proporciona una mejor emisión. Esta que está ejecutando nuestra colaboradora ahí en el ensayo es la de transmisión semidirecta, en el cual los transmisores y el receptor están a un ángulo de 90 grados, pero
pues nos permite hacer lecturas completamente confiables. Y por último, cuando los elementos estructurales que queremos evaluar y ver cómo están por dentro no son de tan fácil acceso, pues nos toca hacer transmisiones indirectas. Ambas, o las tres más bien, están regidas por la normatividad técnica internacional y colombiana, son permitidas y dan resultados bastante confiables para ver cómo está por dentro nuestro concreto. Esto lo que hay que decir, pues, en cuanto al ultrasonido. El futuro y lo que se viene, la evolución del ensayo de ultrasonido, es el ultrasonido Phase Array. El ultrasonido Phase Array es una técnica, en el método básico o en el método antiguo, básicamente va una onda de un lado a otro directa, en un solo eje. El ultrasonido Phase Array ya nos permite hacer un abanico de ondas, que a lo que va a llevar ese abanico de ondas es que yo voy a poder identificar más fácilmente dónde está el defecto en un concreto, dónde hay pérdida de calidad de un concreto, e inclusive lo voy a poder graficar tanto en 2D como en 3D. Entonces, digamos que el futuro que viene en las técnicas de ultrasonido es el ultrasonido Phase Array. ¿Listo? Listo. Estas son técnicas que, como lo vemos, hoy estamos utilizando, pero son técnicas de 1950, 1960. Y por allá en el 1970 salió el ferroscan. Ahora sí podemos ver, sin necesidad de destruir nuestras estructuras, podemos ver cómo es el refuerzo que hay dentro de nuestros elementos estructurales. Lo primero que salió son estos elementos que vemos acá, los famosos pachómetros, que en Colombia los llamamos pachómetros, pero en realidad es una derivación o una adaptación de un término que es patch meter, pero que suena como más bonito para los colombianos, pachómetro, en el cual simplemente un equipo, a través de una onda magnética o electromagnética, podía identificar dónde había un acero y sonaba un pitico, o había un dialcito análogo que se movía y nos decía, aquí hay algo metálico. Identificábamos una varilla, la graficábamos con una tiza o con una crayola en el elemento y nos permitía ubicar con cierta precisión los aceros. Sin embargo, con la limitación de que solamente podíamos identificar dónde había un acero. No podíamos identificar el recubrimiento de concreto, no podíamos ubicar el diámetro del concreto, cosas que fueron evolucionando a lo largo del tiempo con unos equipos ya llamados o determinados ferroscan, de unos volúmenes grandes, con unos carros y unas consolas bastante grandes para poder llevarlas a terreno y hacer nuestras inspecciones, que también a lo largo del tiempo han mejorado esas tecnologías, ya se han implementado software, que es lo que queremos ver, cómo nos ayuda la digitalización, los software, el desarrollo de los sistemas, para que estas metodologías que nosotros venimos utilizando desde hace muchos años nos brinden mejor información. Y llegamos a equipos como estos, equipos que ya son capaces por sí mismos en una pantalla mostrarnos la información que hay oculta en el concreto, o que podemos llevarnos esa información a un computador y hacer un análisis más completo, y en equipos muchísimo más portátiles. Estas son pantallas de 5 pulgadas de diagonal, en la cual podemos ver la información, o que luego podemos transportar o pasar esa información a un computador. Con las ventajas que ahora vemos. El ferroscan también, yo hacía una prueba hace unos años, tenía que rayar en el elemento e ir marcando qué iba encontrando. Ya hoy en día nos brindan toda esta información, los software de estos equipos, nos brindan unas tablas muy completas donde localizamos todos los elementos, sus posiciones en una gráfica cartesiana, el recubrimiento del concreto, el diámetro de todas las varillas con unas precisiones muy elevadas, que adicionalmente, pues, nos permiten poder modelar en 2D y hasta en 3D cómo están nuestros aceros de refuerzo. Aquí vemos en el siguiente video, vamos a poder ver cómo trabajan esos equipos. Muy fácil, con una mano se puede manejar. Fundamental el uso de una grilla, que es esa cuadrícula que hay ahí, que se muestra ahí en el video, que lo que hace es que nos guía a nosotros de cómo debemos llevar el equipo para que tengamos un dibujo lo más confiable posible. Y lo bonito de esto es que
ya lo podemos llevar al 3D, lo podemos ver y lo podemos involucrar en nuestros proyectos BIM, en nuestros desarrollos, y pues vamos a tener informaciones mucho más adecuadas. Ahora la ingeniería difícilmente es de papeles. Ahora la ingeniería es visual. Lo que se vea nos ayuda a tomar decisiones más rápidamente. Ir a buscar documentos, ir a buscar papeles, nos dificulta la vida, nos limita, y estas herramientas nos brindan alternativas para hacer una ingeniería mucho más precisa y más rápida. ¿Listo? Entonces, en eso ha evolucionado el tema de los ferroscan. Por allá en los años 1960 y 1970 nació las pruebas de integridad de pilote, los famosos PIT. Son importantes y los traigo a colación porque cuando Julián nos comentaba sobre la introducción, hablaba de que el gran objetivo de nosotros es ver esos elementos más complicados que son el pilote. Si yo tengo, o soy el constructor, soy el interventor, soy el ocupante de una edificación y tengo vigas y columnas, fácilmente las puedo ver, o mi losa. Y si tengo alguna situación, puedo evidenciarla con facilidad. Pero cuando hablo de mi cimentación, de mis zapatas o de mis pilotes, se hace mucho más difícil la inspección y el determinar cómo está integralmente esos elementos, si son íntegros, si tienen las resistencias adecuadas, si son buenos o no son buenos. Entonces, aplicamos estas técnicas y la primera de ellas es la prueba PIT, la prueba de integridad de pilotes. Conocida por muchos, básicamente es un martillo como este pequeñito que pesa más o menos unos 1200, 1280, 1300 gramos, el cual se le da un golpe a la cabeza del pilote, un golpecito muy leve. Eso lo que hace es que genera una onda que viaja a lo largo del pilote hasta su punta, y en la punta, al identificarse la punta, se regresa esa señal y es captada por este computador en esta grafiquita. Ya la vamos a ver más ampliada, no se preocupen que aquí de pronto no se ve tan grande, pero es una grafiquita como una especie de electrocardiograma. Este electrocardiograma, para pasar al siguiente slide, tengan en cuenta que aquí hay dos martillos. Ya les explico para qué sirve este otro martillo. Para pasar al siguiente slide, entonces esa grafiquita, es esto, parece un electrocardiograma, pero a través de unos software ya especializados, yo ya no tengo que, sirve de base conocer e interpretar este electrocardiograma, pero hay unos software especializados que ya nos ayudan a interpretar y podemos tener unas mejores interpretaciones de estas pruebas de integridad de pilotes, como lo vemos acá. Estas son las curvas o los electrocardiogramas básicos, pero a través de esas ayudas podemos ver en realidad cómo es el comportamiento de nuestros pilotes y la integridad de nuestros pilotes. Para los que nunca les ha tocado hacer prueba de integridad de pilotes o les llega un resultado de que el pilote está bueno o está malo y no saben qué significa, la integridad de los pilotes depende de tres variables fundamentales. Que un elemento sea íntegro, quiere decir o que su área es adecuada, que es lo que principalmente se mira, el área, la sección, el fuste del pilote sea adecuado. Pero cuando tenemos un problema en un pilote o el pilote nos dice que no es íntegro, no necesariamente es por el área o por la sección o por la forma de que haya ensanchamientos o adelgazamientos. Es o porque la resistencia puede estar fallando a través de su módulo de elasticidad, que es lo que se mide en este elemento, o la densidad del concreto también tiene algún tipo de diferencia. Entonces, las tres variables de la prueba de integridad de pilotes es área, módulo de elasticidad transformado en resistencia o densidad de los concretos. Entonces, esto es básicamente lo que nos muestra la prueba de integridad de pilotes. Pero recuerden que les hablaba del martillo grande. Originalmente, la prueba de integridad de pilotes lo que hace es una grafiquita como esta línea negra punteada, en la cual medimos la velocidad de la onda sónica. Recuerden el ultrasonido que vimos en una slide anterior, la velocidad de la onda sónica, y a través de esas velocidades o cambios de velocidades en las ondas ultrasónicas, yo puedo determinar si mi elemento estructural tiene problemas o no, sin verlo, porque eso está allá abajo, hundido a 60 metros de profundidad. Así nacieron las pruebas de integridad de pilotes, pero la tecnología evolucionó
y se implementaron estos otros martillos más grandes, los cuales tienen añadidos un acelerómetro en uno de sus extremos. Y ese acelerómetro lo que nos permite a nosotros es construir esta segunda curva, la curvita que vemos punteada de color azul. Esa curva lo que nos da es una idea de la fuerza con la cual está llegando esas señales a ese pilote. La prueba de integridad de pilotes tiene una limitación. Su limitación es que desde que yo doy el golpe en la cabeza, pueden pasar unos cuantos metros en los cuales yo no tengo información efectiva, porque como hay un movimiento de la onda que tiene un movimiento hacia arriba y un movimiento hacia abajo, esa amplitud de esa onda me limita y yo no puedo tener información confiable. Entonces no sé qué pasa con precisión en la cabeza del piloto. Al utilizar un martillo instrumentado, ese martillo instrumentado sí me permite a mí saber en esos primeros metros si hay algún tipo de defecto en el pilote, en la cabeza del pilote. ¿Cómo se hace y cómo se determina? Si los ejes de las dos curvas, la de la velocidad y de fuerza, tienen el mismo eje, es porque es un pilote que no tiene ningún tipo de inconveniente en su cabeza. Cuando el eje de la fuerza se desplaza a la izquierda o a la derecha, ya es un indicativo de que en la cabeza del pilote podemos tener algún tipo de defectos. La prueba de integridad de pilotes es limitada porque no nos permite determinar con certeza cuál es el daño en el concreto. Puede ser cualquiera de las tres variables: área, resistencia o densidad. Y eso lo limita para la interpretación. Aparte de eso, cuando yo encuentro el primer defecto grande, yo puede que tenga más abajo más defectos en mis pilotes. Al encontrar un primer defecto muy grande, es posible que los de abajo no sea capaz de encontrarlos con el método de la prueba de integridad de pilotes. Sin embargo, no deja de ser una prueba bastante confiable, bastante valiosa, que nos puede ayudar a tomar decisiones en nuestros proyectos. Listo. Hasta ahí, Julián, la primera parte de la presentación, y no sé si haya preguntas al respecto. Bueno, pues al momento del registro, seguramente muchos vieron, pues había espacio para preguntas, por allí nos llegaron algunas, entonces voy a tomar algunas de las que nos hicieron llegar en ese momento. Entonces, nos preguntan por aquí, pregunta, ¿cuál es la validez de los ensayos no destructivos? Bueno, muy bien. Creo que en la presentación veíamos Ferroscan, un ensayo no destructivo, ultrasonido, ensayo no destructivo, y PIT, ensayo no destructivo, pero también alcanzamos a ver las regatas que son pruebas destructivas. Sin embargo, las pruebas no destructivas son reglamentadas en Colombia bajo la NXR 10, son válidas en nuestro país, su información es bastante confiable, es aceptada por las interventorías, por las supervisiones técnicas, por la ingeniería en Colombia, pero para que las pruebas no destructivas sean válidas deben ser realizadas por personal que conoce sobre los ensayos, sobre laboratorios que estén acreditados preferiblemente acreditados, que tengan la experiencia y la experticia para la realización de este tipo de ensayos. Porque además nos brindan información más certera, rápida y oportuna que algunas pruebas no destructivas. Por ejemplo, la prueba de integridad de pilote nos permite identificar fácilmente qué hay hacia abajo de una forma económica. Si quisiéramos ver cuál es el daño en un pilote, tendríamos que generar una excavación, por ejemplo, imaginen ustedes una excavación a 15 metros, probablemente imposible de hacer y segundo, bastante costoso. Entonces, las pruebas no destructivas son muy valiosas, son muy importantes para la industria de la construcción, son muy importantes para el gremio de la ingeniería. No te escucho, Julián. Gracias, que cabe resaltar que vamos precisamente en la mitad de la charla, entonces todavía falta mucho más tema por ver. Otra pregunta que nos llegaba en el registro es,
la prueba que llaman PIT en pilas es obligatoria? Esa sí que es una excelente pregunta. Desafortunadamente no es obligatorio. En las normas colombianas, tanto en la NSR10 como en el INVIAS, la plantean como unas alternativas. La INVIAS específicamente dice, sí, la interventoría define que hay que hacer una prueba de integridad de pilotes, se hace la prueba de integridad de pilotes. Y casi que el criterio es, tengo dudas sobre ese elemento, hagámosle una prueba de integridad. ¿Sí? Desafortunadamente. Lo mismo la NSR10. La NSR10, bueno, tiene una particularidad la NSR10 y habla de que cuando los pilotos tienen una campana en su punta, se debería hacer la prueba de integridad. No es requisito, se debería hacer una prueba de integridad. Y ese es el único elemento en el que habla de una prueba de integridad en la NSR10, cuando hay una campana. Sin embargo, para la evaluación de las estructuras, para tranquilidad del geotecnista, del ingeniero estructural o del ingeniero geotécnico, ellos sí especifican las pruebas de integridad de pilotes. Mire, con esta pregunta hay algo bien particular. ¿Dónde sí hay normatividad al respecto? Por ejemplo, la China dice que el 20% de los pilotes de un proyecto deben ser ensayados con pruebas de integridad de pilotes. Chile dice que el 10% de los pilotes de un proyecto tienen que ser evaluados con integridad de pilotes. ¿Qué pasa cuando uno de esos elementos no da? Se debe ampliar ese porcentaje casi hasta el 100% de los elementos. Pero el ejemplo más bonito de todos está en el Reino Unido. El Reino Unido tiene una especificación bien particular en la que ellos sí exigen que el 100% de los pilotes de un proyecto se evalúen con pruebas de integridad de pilotes. El 100%. El 10% de esos mismos pilotes, independiente de que se le haya hecho una prueba de integridad de pilotes, hay que hacerle otras pruebas, como pruebas CAP, o como pruebas de carga dinámicas, o como pruebas de carga estáticas, o los cross-haul que vamos a hablar más tarde, más adelante de ellos. ¿Listo? Pero en Colombia no es obligatorio. Y nos referencia a la norma STM del procedimiento de ensayo, pero digamos que no es una obligación la ejecución de esas pruebas. Muy bien, bueno, por aquí precisamente hablando de las pruebas PIT, nos escribe en el chat el señor Humberto Ramírez, nos dice, los equipos para PIT deben estar calibrados. ¿Qué entidad verifica precisamente esa calibración? Muy bien, excelente. A ver, los equipos tienen que estar calibrados, porque son equipos de medición y de medición de precisión. Hay ciertos ensayos que no requieren calibraciones, simplemente unas verificaciones, pero los equipos PIT sí. Y yo le sumo a la pregunta de nuestro asistente, le sumo que no solamente el equipo tiene que estar calibrado, sino que quien ejecute o interprete más bien el ensayo tiene que estar certificado. Colombia en particular no tiene quien calibre esos equipos. Lo normal de los equipos PIT es que sean calibrados por los mismos fabricantes. Ellos tienen unos elementos especiales, unos estándares ya definidos, y uno lo que se tiene que hacer es enviar esos equipos a Estados Unidos, a Europa, donde se fabriquen, a que sean calibrados. Entonces, y es un periodo que es doloroso para los laboratorios, porque es un equipo que se va y se puede quedar 15 días o 30 días o hasta 2 meses esperando que regrese con su calibración para poder ser ejecutado. ¿Cuál es el periodo de calibración de los equipos PIT? 2 años. Cuando un equipo se calibra, tiene una calibración de 2 años e inmediatamente finalizados esos 2 años hay que enviarlo a calibración nuevamente. Perfecto, bueno, vamos a dejar aquí en stand-by otras preguntas que tenemos ya listas para que las veamos entonces más adelante finalizando la charla y continuamos aquí porque vamos a ver quizás respuesta a algunas de ellas. Listo, muy bien. Ahí están viendo mi presentación, ¿me confirman, por favor? Sí, señor. Muy bien. Continuamos entonces. Hasta aquí hemos hablado entonces de las regatas, de los ultrasonidos, del ferroscan y del PIT. Por allá mismo, por los años 1960 y 70, salieron el cross-haul. El cross-haul es una técnica también ultrasónica,
una generación y recepción de señales sónicas a través de agujeros o tubos introducidos en el concreto de los pilotes intencionalmente para poder evaluarlos. En Colombia son técnicas que hasta ahora se están implementando. No es que no se hayan hecho cross-hole, se han hecho muy pocos, hasta ahora se están implementando y está creciendo el auge de la ejecución de estos ensayos, que son muy importantes. Pero para hacer un cross-hole es importante analizar muy bien, más que analizar, tener claro que tenemos el deseo de inspeccionar un elemento estructural. Es decir, yo ya debo saber qué pilote quiero investigar, qué pilote quiero analizar, y a ese pilote le voy a hacer un cross-hole. ¿Qué pasa? Como a ese pilote le tengo que hacer un cross-hole, antes del vaciado tengo que colocarle una serie de tubos, que es donde yo voy a bajar unos sensores, ya los van a ver, que van a hacer las lecturas ultrasónicos a lo largo del pilote. ¿Listo? Entonces hay que estar preparados antes de dar la primera jugada y alistar nuestros pilotes. Entonces, ¿en qué consiste la prueba cross-hole? Básicamente, tenemos un pilote. Ese pilote le vamos a colocar una serie de tubos hasta la profundidad del pilote. Y a lo largo del pilote vamos a estar emitiendo señales entre tubo y tubo, bajando o subiendo los sensores, y vamos a crear una malla muy grande de datos ultrasónicos en los cuales vamos a detectar con facilidad el defecto más mínimo que haya en nuestro elemento estructural, en este caso el pilote. Ahí en el video pueden ver un ejercicio que hacemos, que estamos haciendo aquí en Colombia de cross-hole. Esos son los equipos que se utilizan. Es una cantidad de cables impresionantes que bajan a 60, 100 metros de profundidad, 120 metros de profundidad, y vamos registrando la información ultrasónica. ¿Cómo son esos registros ultrasónicos? Bueno, antes de ver los registros ultrasónicos, este es el equipo, este es el cerebro del equipo cross-hole. Estos son los cables, en los cuales se utiliza un trípode y unos decodificadores para saber las profundidades. Y en la superficie lo que quedan son los tubos expuestos. Sobre esta superficie es un método muy seguro además para los laboratorios y para los laboratoristas. Sobre estos tubos es que vamos a introducir estos cables para poder hacer las lecturas. ¿Cómo son esas lecturas? Entonces, básicamente, tenemos dos gráficas. Esta primera gráfica es la que involucra la generación y la recepción de señales sónicas. Esto es lo que en el método se llama el FAT, la primera llegada sónica de un lado a otro. Entonces, a lo largo del pilote, a lo largo de los 60 metros de pilote, vamos viendo cómo son esos tiempos de llegada. No se hace por velocidad, porque si yo lo hago por velocidad puedo tener problemas con la distancia entre tubos y estar dando velocidades inadecuadas. Entonces, lo que se hace es los tiempos de llegada de las ondas. Yo acumulo ese número de tiempos de llegada en una gráfica que se llama una gráfica de cascada, y son todas estas grafiquitas, en este caso un verdecito y como un negrito, en el cual yo puedo ver cómo se comportan esos tiempos de llegada, porque son muchos tiempos de llegada dentro del ensayo que yo hago, y el mismo sistema me va graficando más o menos cómo son los primeros tiempos de llegada. Esta es una información que luego en el laboratorio yo tengo que organizar. Pero al tener acumulado todos estos tiempos de llegada, yo puedo ver qué tan buenas lecturas o qué tanta energía, que es el otro parámetro que se mide en los cross-hole, tengo a lo largo del fuste de mi pilote. Entonces, por acá podemos ver que aquí hay una reducción significativamente tanto del tiempo, porque este punto me llegó por aquí lejos, como de la energía, porque no se ve un verde fuerte, sino que más bien se ve un verde, casi un blanco. Entonces, ahí yo ya estoy identificando en ese perfil, en este caso es un perfil, es la sección entre dos tubos. Este es un pilote que se ensayó con 5 tubos, pero entre 2 de esos tubos, en este caso entre el tubo 1 y 2, parece que hay una falla o una reducción de la energía acá. Entonces ya me empieza a dar a mí la impresión de que hay una anomalía, más o menos a los 40 metros de profundidad, hay una anomalía en ese elemento estructural. Gráficamente, inmediatamente en sitio, yo ya puedo estar evaluando cosas como estas. Pero
voy un poco más allá. Con esa información, la tecnología, los software, los sistemas nos permiten hacer cosas más bonitas como las que están viendo ustedes en el video. Entonces, nos permite sacar y evaluar ese pilote y verlo tanto en 2D como en 3D. Entonces, esto me parece a la medicina. Yo puedo sacar tomografías de cualquier profundidad de mi pilote y ver cómo se está comportando la calidad de mi concreto. Lo que ustedes ven en rojo es porque es un concreto que tiene una probable anomalía, y lo que ustedes ven en azul es porque es una zona que está de muy buena calidad, de un concreto de muy buena resistencia, donde no hay vacíos, donde hay un concreto denso y rígido, que es lo que buscaríamos. Entonces, lo que queremos buscar es que ese pilote sea completamente azul. Cada sección son esas bolitas o esos circulitos que ustedes ven ahí. Yo los puedo mirar a cualquier distancia y ver cuál es el tamaño del defecto que hay en el pilote. Pero aparte, la tomografía me permite modelar en 3D la totalidad del pilote y verlo en 3D con su tamaño, con su forma, la realidad del defecto que hay en el pilote. Ahí vemos en la cabeza del pilote un defecto grande. Ahí se puede cuantificar casi del 70% de la sección del pilote, el 70 o el 80% de la sección del pilote. La máquina, o más bien el programa, nos permite estimar con precisión cuál es esa área de afectación. Entonces, pues es información vital para poder tomar decisiones para el estructural o para el ingeniero geotécnico, de elementos que no vemos, que no podemos ver desde la superficie porque están tapados, insisto, a 20, 30, 40, 60, 70, 80 metros de profundidad. ¿Listo? Eso en cuanto al cross-hole. Bueno. Limitaciones o cosas que hay que tener en cuenta para los cross-hole. Lo primero, saber qué vamos a hacer, qué vamos a ensayar ese elemento. Por lo tanto, yo debo prever que tengo que colocar unos tubos en mi estructura, y lo recomendable es dentro de la canasta del pilote, a lo largo de todo el fuste del pilote o de toda la longitud de la canasta. Yo tengo que prever que tengo que colocar esos tubos. Esos tubos entonces los coloco y luego vacío mi elemento estructural. ¿Cuántos tubos debo colocar? Un tubo por cada 30 centímetros de diámetro del pilote. Entonces, por ejemplo, aquí podemos verlo. Si mi pilote es de menos de 1 metro de diámetro, utilizo 3 tubos. Y en esos 3 tubos voy a hacer 3 perfiles, que es lo único que me permite hacer. Si mi tubo está entre 100 centímetros, entre 1 metro de diámetro y 1 metro con 40, debo utilizar 4 tubos. O si está entre 1 metro con 50 a 2 metros 10, debo utilizar 6 tubos. Eso me va a permitir hacer a mí muchos más perfiles, muchas más secciones para poder cubrir toda la totalidad del núcleo del elemento estructural. Con una ventaja. Esta es una técnica que también me permite a mí evaluar pantallas de cimentación, como la que hay ahí aquí arriba, ¿sí? Cosa que yo no puedo hacer con el PIT. Con el PIT es muy difícil evaluar una pantalla, porque casi que tengo una sección o un lado infinito de la pantalla que en la interpretación me hace muy difícil la interpretación de una prueba de integridad de pilotes en una pantalla. Pero sí es un método fácilmente implementado para la evaluación de pantalla. Insisto, tengo que saber que quiero hacer la prueba en ese elemento que voy a mostrar. En este momento hay un proyecto muy importante en Colombia en el cual la exigencia desde el diseño es que todas las pilas, todas tienen que tener tubos. No a todas las pilas se les va a hacer el ensayo, pero todas tienen que tener los tubos. Y es la interventoría, la supervisión técnica, la quien determina a qué elemento se le hace la prueba. En este caso, por cada base se hace una prueba, y si esa prueba falla, hay que hacerle a la totalidad de los pilotes de esa base. Es, por ejemplo, uno de los criterios. Los tubos son preferiblemente de acero. La norma permite hacerlos en tubos de PVC, pero nosotros consideramos que es mejor hacerlos en tubos de acero. Las uniones entre tubos deben ser preferiblemente roscadas,
Los tubos deben estar perfectamente alineados y paralelos entre sí a lo largo de la canasta. Los tubos de acceso serán de extremo cerrado en la parte inferior. ¿Por qué? Porque esos tubos yo los tengo que llenar de agua. ¿Para qué los lleno de agua? Para luego, cuando yo meta los sensores, haya un medio de transmisión de la onda sónica, porque si esos sensores están en el aire, no hay un medio de transmisión de la onda sónica y no voy a poder ejecutar mi ensayo. Entonces yo debo colocar mis tubos, tienen que tener un tapón en la parte de abajo, los tengo que llenar de agua antes del vaciado del concreto y después de que están llenos de agua, los lleno el pilote de concreto y tengo ahora sí mi elemento para ensayarlo 3, 7, 4, 14 días o 28 días después de que ha sido vaciado el concreto. Los tubos de acceso tendrán un recubrimiento mínimo de un diámetro del tubo y lo que les comentaba, pues tendrán que llenarse con agua. Eso es fundamental, el llenado con agua. ¿Qué pasa si esa prueba no se puede hacer o el resultado es desfavorable? Entonces, ninguna prueba es infalible. Todas las pruebas no destructivas son complementarias. Entonces, la idea es que si yo tengo un problema en una prueba cross-hole, pues puedo apelar también a hacer una prueba PIT, puedo apelar a sacar núcleos del fuste del pilote, lo cual es bastante complicado y costoso, pero lo puedo hacer, y poder corroborar el comportamiento de mi elemento estructural. Muy bien. Eso en cuanto a los cross-hole. ¿Qué otras cosas estamos implementando? Los boroscopios. El boroscopio básicamente, ¿qué es? Una sonda con una cámara que nos permite inspeccionar diferentes elementos. Nos permite inspeccionar tuberías, alcantarillados o, en este caso, pilotajes. Pilotes prefabricados, huecos, en los cuales yo necesito ver cómo se están comportando esos pilotes, lo hago una inspección. Yo no puedo meter a una persona allá adentro porque es un espacio muy confinado donde no cabe nadie. Entonces, la única forma de inspeccionar esos elementos es a través de una cámara. ¿Cómo funciona esa cámara? Pues estos son los equipos que utilizamos para hacer la inspección con boroscopio. Los boroscopios son técnicas que nacieron para la inspección de aviones, de los motores de los aviones y de partes de los aviones, que era muy difícil acceso y muy delicado, que luego los tomó la medicina y dijo, bueno, yo puedo utilizar también una cámara, así como inspeccionan aviones, para inspeccionar por dentro, y entonces ahí nacen las endoscopias. Y la ingeniería dijo, pues nosotros también podemos utilizar las cámaras y las ondas para investigar y ver cómo se comportan todos estos elementos que nosotros estamos haciendo. Y nacieron pues los boroscopios. Esta es la cámara. La cámara es una cámara que te permite rotar 360 grados y hacer una inspección completa del elemento estructural. Ahí vemos cómo se comporta esa cámara, pero miremos qué encontramos. Con esos equipos lo que nos permiten a nosotros es tomar fotografías y hacer videos con calidad 4K o Full HD o como la quieran llamar, identificando, aquí por ejemplo se identificó una junta entre dos concretos, entre dos pilotes huecos prefabricados, está la junta metálica, una junta muy bien puesta, una muy buena unión, pero también nos permite identificar defectos, fisuras en los concretos, aplastamientos en el concreto, nos permite cuantificar el tamaño. Este por ejemplo es un defecto de 33 centímetros de alto por 26.2 centímetros de ancho la abertura de ese defecto en el pilote, cosa que no hubiésemos podido identificar a ciegas, porque pues nadie va a poder entrar allá y ver cómo se está comportando el pilote. Seguramente este es un defecto que se dio después del hincado de esos elementos. ¿Listo? Bueno, muy bien. Terminando ya con el tema de los ensayos, la tecnología también lo que nos ha aportado a nosotros es mejorar el acceso a la información. Entonces, los laboratorios ya tienen plataformas en las cuales nos permiten gestionar las muestras, tanto las muestras que vamos a enviar como los resultados emitidos por esos laboratorios, los que rápidamente yo puedo tener toda la información. Y más que rápidamente es porque tengo una nube lo suficientemente robusta y sólida en la cual yo voy a poder encontrar mi información en cualquier momento.
mi información de hace 2 años, mi información de hace 3 meses, que no se me va a perder, que no tengo papeles, que no tengo dónde ir a buscar un archivo, sino que aquí fácilmente encuentro la información y me permite interactuar, aparte de que puedo hacer gráficos con algunos filtros muy sencillos, gráficos, por ejemplo, estadísticos para los concretos, cartas de control, promedios de resistencias móviles, muchas cosas, pero a donde vamos y lo que queremos mostrar es el ya presente, es que estos resultados, y queremos ser los primeros en ellos, estos resultados estén amarrados a la proyección o al diseño de sus productos en el BIM, en el cual ustedes ven aquí unos elementos estructurales de colores. ¿Qué son esos colores? Rápidamente yo voy a poder ver en rojo, que es lo que me genera a mí una alerta. Ese elemento mío, uy, tengo como 4 o 5 elementos con problemas en mi estructura. Le pico en el elemento y de una vez sé cuál es la resistencia, me dice mi porcentaje de cumplimiento, y si quiero aún más en detalle, pico en ese elemento estructural y me salen todos los resultados de mis ensayos, no solamente los cilindros, sino que le dicen los núcleos, ahí están los resultados de los núcleos, hice esclerometrías, ahí puedo ver las esclerometrías, todo va a ir amarrado ahí. ¿Para qué? Pues para la facilidad de la información del ingeniero, para que el ingeniero no tenga que tener vuelvo, insisto, archivos en papel, sino que ahí visualmente, está la ingeniería visual, rápidamente podamos tomar decisiones al respecto. ¿Qué otros ensayos o qué otras tecnologías más hay y que podemos implementar en nuestros proyectos? En cada una me voy a demorar 20 segundos. Inclinómetros. Básicamente nos permiten, a través de instrumentación que yo voy en momentos determinados, cada 8 días, a medir cómo está la inclinación de mi talud y la puedo graficar en un computador y ver cómo se está comportando mi talud o mi pilote, si se está deformando o no. Ultrasonido Phase Array, ya hablamos de él, es la evolución del ultrasonido clásico en el cual yo ya puedo tener ondas en diferentes sentidos y graficar en 2D y en 3D e identificar con precisión los defectos en mis elementos. Las pruebas de cargas estáticas. Entonces, si con el PIT tengo dudas, si con el cross-hole tengo dudas del comportamiento estructural de mi pilote, apelo a las pruebas de carga estática. Son unas pruebas bastante complejas porque tengo que construir una estructura independiente del pilote que voy a ensayar, que es este. Tengo que sacrificar unos pilotes al lado para poder construir una estructura que me genere una contrafuerza, ya sea a empujar este pilote o a sacar este pilote para ver si está cumpliendo, si tiene su capacidad de carga. Y unos gatos muy robustos, de mucha carga. Muchas veces toca utilizar varios gatos cuando las cargas son bastante elevadas. ¿Listo? Los georradares son complementarios a los ferroscan, porque básicamente los georradares, también hay muchos tipos de georradares. Los georradares de concreto dan un rango de lectura entre 30 y 50 centímetros. Hay georradares que ya no son para concreto, sino para suelos, que tienen hasta 20 o 30 metros de profundidad, con el objeto de identificar ¿qué? No tanto el refuerzo, sino otros elementos, cables, tubos, pues culver, espacios, en el caso de los concretos, aceros, pero no te puede clasificar ni el diámetro ni con precisión el recubrimiento del acero, sino simplemente identificar dónde están o si hay tuberías o cables dentro de nuestros concretos. Eso es lo que nos permiten los georradares. Alternativa a las pruebas de carga estática, pues están las pruebas dinámicas. Las pruebas dinámicas también las podríamos dividir en dos. Las pruebas dinámicas para los elementos que estoy hincando, para los pilotes que hinco, yo puedo tener en el momento del mismo hincado, yo puedo instrumentar el pilote desde mi máquina hincadora. El operador puede ir viendo y leyendo cuál es la capacidad de soporte del pilote inclusive, puede determinar cuál es el rechazo del pilote, de que ya ha llegado al rechazo y finalizar su proceso de hincado para no ir a generar un daño en el elemento. Y la otra prueba de hacer la prueba dinámica es generando una masa, que normalmente la hace el cliente, quien necesita la prueba, una masa que puede estar entre el 1, el 2, el 3% de la capacidad de soporte máxima del pilote. Estos pilotes pueden soportar 800 o 1000 toneladas de carga. Pues no le voy a meter 800 toneladas porque no tengo ni con qué levantarla.
utilizo el 1, el 2% de esa carga, dejo caer esas masas en una caída libre que golpea el pilote, puede ser una prueba destructiva, me puede dañar la cabeza del pilote, pero obtengo información importante de ella. Casi siempre lo que se hace es que se sacrifican pilotes de prueba cuando se están haciendo estos tipos de pruebas. Bueno, y por último, lo más reciente o lo más moderno o lo último en tecnología para mirar cimentaciones profundas son las pruebas de integridad térmicas en los pilotes o de los concretos. Para ello, lo mismo que el cross-hole. Yo tengo que saber que la voy a hacer. ¿Para qué? Para colocar unos tubos, para colocar unos sensores a lo largo del pilote, que esos sensores me van a permitir a mí modelar y ver cuál es la realidad de mi pilote. Ahí sí, con muchísima más precisión que el PID, porque el PID tiene defecto con el primer defecto yo ya no puedo ir para abajo. En cambio, este sí lo puedo ver a lo largo de todo el pilote donde hay un defecto, donde hay una reducción. Con muchísima mejor precisión la sección que el cross-hole, porque el cross-hole yo tengo solamente información entre tubos, hacia afuera del tubo yo no puedo ver con el cross-hole, pero con esta prueba sí puedo ver el área. ¿Qué pasa con esta prueba? Con esta prueba no puedo ver tanto la calidad del concreto, ni la resistencia, ni su densidad, simplemente la forma. Entonces, todos los ensayos son complementarios. ¿Listo? Importante conocerlos para saber cómo debemos actuar. Julián, segundo ciclo de preguntas. Sí, señor, y yo creo que por aquí escuchando tu charla, casi que concluyo que ahorita lo que estamos viendo es tecnología con la que podemos escuchar a las obras y yo creo que vamos incluso a empezar a ver en un futuro, como vemos en otras tecnologías, nuevos cargos, nuevos roles precisamente para interpretación, análisis también de todas estas estadísticas y de cómo nos hablan las estructuras. Bueno, por aquí Esteban Valencia nos hacía una pregunta, nos dice, en el caso de edificaciones construidas, ¿es posible realizar este tipo de pruebas o solo es posible cuando la cimentación está en construcción o cuando no se han construido las columnas y el resto de la edificación? Yo creo que esta la podemos incluso juntar con otra pregunta que teníamos y era, ¿qué hacer en los casos donde no se dejó el espacio o los tubos para ingresar las herramientas para las pruebas? ¿Se pueden o no se pueden hacer? Sí se puede, sí se puede. Estructuras viejas o que se nos olvidó dejar los tubos o que no los dejamos porque no sabíamos que no iban a poder cross-hole y nos pidieron, no vengan, hay que hacer cross-hole, sí se puede. Lo que pasa es que es muy costoso. ¿Por qué? Porque si yo tengo una estructura vieja, tengo que demoler parte seguramente del piso o algo para poder, inclusive las zapatas, si quiero llegar al pilote, para poder hacer una prueba de integridad de pilotes. O me tengo que ir por debajo. Hay unas técnicas especiales en la prueba PID, por ejemplo, que yo puedo hacer la prueba PID desde un lado, utilizando 2 acelerómetros para poder tener la respuesta. Entonces sí lo puedo hacer, pero tengo que hacer una excavación costosa, difícil, riesgosa y peligrosa, pero lo puedo hacer. Y en el caso, por ejemplo, una estructura vieja o nueva, en el cual no deje los tubos para el cross-hole, pues tengo la alternativa que puedo perforar. Pero imaginen ustedes sacar un núcleo, y no uno, sino como mínimo 3 núcleos, porque como mínimo tienen que ser 3 tubos por cada pilote. Un núcleo de 60 metros de profundidad en el que yo le pueda garantizar la verticalidad de ese tubo, pues son equipos muy robustos, son driles o retros que tienen perforadoras. Entonces tengo un espacio, necesito un espacio grande para poder meter ese equipo y poder perforar. Eso es bastante costoso, pero sí se puede. Bueno, y muy relacionado con lo que acabamos de hablar, nos escribe el señor Hernán Camilo Muñoz, nos dice, los tubos al quedar embebidos en el elemento afectarían el desempeño final, por ejemplo, de los pilotes al reducirse el área efectiva del elemento o no lo afectarían. Esa es una pregunta muy común que nos hacen, que si ese tubo no puede perjudicar el comportamiento del elemento. Obviamente, como yo sé que voy a meter un tubo cross-hole, seguramente mi elemento era un poquito más pequeño, su sección era un poco más pequeña. Como yo sé que le voy a meter unos tubos, pues tengo que plantear mi sección un poquito más grande. ¿Listo? Recuerden que los tubos deben ir preferiblemente dentro de la canasta, no por fuera
ni aparte de la canasta, sino por dentro de la canasta. Entonces, dentro de mi diseño, yo tengo que prever que esos tubos van a estar ahí. Entonces, garantizo mi área de acción. Como los pilotes trabajan por fricción o por punta, digamos que ese hueco no va a tener mayor efecto en el comportamiento del pilote. Y pues lo que tengo que prever es eso, de pronto tener una dimensión un poco más grande en el elemento. ¿Listo? Entonces no tiene ningún inconveniente. Perfecto. Bueno, por aquí también nos escribe Daniela Beltrán. Nos pregunta si estas pruebas también aplican para dados de altura considerable o vaciados de concreto masivo. Dependiendo de los metros. A ver, la prueba de integridad tiene una limitante y es que si el pilote es muy profundo y su diámetro no es lo suficientemente grande, de pronto las lecturas no van a ser tan confiables. Entonces ese método sí tiene esa restricción. El crosshole no, el crosshole como tú colocas el tubo a lo largo de todo el pilote, vas a poder leer todo el pilote e interpretar todo el pilote con precisión. Lo mismo con la prueba de integridad térmica, ¿sí? Entonces, con esos dos no vas a tener ningún inconveniente porque el pilote sea muy largo. Que el concreto sea masivo. Que el concreto sea masivo, el problema con los concretos masivos es controlar la temperatura. Ese es el punto clave de un concreto masivo, controlar la temperatura. Entonces, lo que puede suceder con un concreto masivo es que al no controlar la temperatura, yo tenga fisuras o fraguados distintos, falsos fraguados. Eso, cuando yo haga las pruebas, voy a poder identificarlos, principalmente en el crosshole, que es como la más precisa de todas o la más confiable de todas. Yo puedo identificar esas zonas débiles con defectos, entonces la metodología aplica muy bien para ese tipo de elementos. Perfecto. Bueno, y por aquí también nos escribe el señor Humberto Ramírez. Nos dice si en casos, por ejemplo, de que algunos pilotes presenten fallas estructurales o se identifiquen fallas estructurales, ¿qué tipo de acciones se podrían tomar, ya sea para solucionarlos, arreglarlos o qué se debería de hacer? Muchas veces ese problema es bastante delicado y se toman todas las medidas para verificar de que los resultados de los ensayos sí sean los adecuados. ¿Por qué? Porque los resultados o pueden fallar o la interpretación puede tener ciertas limitaciones. Y lo dije en la charla, si yo tengo dudas, por ejemplo, de un cross-call, yo apelo a otros ensayos, como la prueba de integridad de pilotes. Muchos podrán decir, no, pero si el cross-call dijo que eso estaba malo, pues ¿para qué voy a hacer una prueba PIT? Nos puede ayudar a interpretar. También puedo apelar a la prueba de integridad térmica, porque nos ayuda a determinar el área y ver cómo está el área. Entonces, apelo a eso. Ya de ahí en adelante son medidas estructurales y geotécnicas que lo que nos obligan es, ¿puedo sobrevivir con ese defecto? Pues yo veo algo, si el comportamiento de mi pilote es por fricción y de pronto hay una reducción, pues de pronto hasta está aumentando la fricción del pilote, entonces puede ser hasta mejor ese defecto. O no, si hay un problema en la capacidad de soporte del elemento, construyamos unos micropilotes alrededor o construyamos otros pilotes para poder compensar esa capacidad de soporte. Ya depende de cada proyecto, de la interpretación de cada proyecto, pero son algunas de las alternativas que se pueden evaluar. Perfecto. Bueno, vamos a ir cerrando con las últimas dos preguntas de esta tarde. El señor Leonardo Sánchez nos escribe también aquí. Buenas tardes, ingeniero Carlos. En Colombia, ¿quién certifica al personal técnico encargado de la interpretación de los resultados de pruebas PIT? No, eso hay que salir y hay que capacitarse y certificarse por las casas. Ahora, usted le puede pagar a la casa matriz que vengan hasta acá, pero es más costoso. Es mejor ir y certificarse allá con ellos, con los fabricantes. Perfecto. Bueno, y aquí vimos varias tecnologías que incluso las estamos viendo ya en nuestro país y precisamente también es innovador aquí en nuestro territorio. Pero Carlos, ¿qué tecnologías podríamos o podemos esperar en el futuro alrededor de todas estas pruebas que hacemos en las estructuras y en las obras, precisamente para conocer y tener, digamos, mejores resultados? ¿Qué podemos esperar en un futuro?
se vienen cosas muy buenas. En estos momentos estamos también, algo que no es nuevo, pero que lo mejoramos con la tecnología. Por ejemplo, la madurez del concreto para quienes producen concretos prefabricados o concretos industrializados, ¿sí? A través de la evaluación de el tiempo y la temperatura, podemos establecer la resistencia de los materiales y desencombrar más rápidamente utilizando unos equipos que ya trabajan inalámbricamente a través de Wi-Fi o a través de tecnología celular. Por otro lado, instrumentación. Hay una serie de sensores que nos permiten medir en el ritmo que nosotros queramos, cada día, cada 8 días, ir con un aparatico, colocarlo en un sitio y determinar cómo están las deformaciones en diferentes puntos. Entonces, instrumentación de esos elementos, muy válido, por ejemplo, para puentes o para viaductos. Y de resto, el futuro es incierto, la tecnología avanza a pasos agigantados y seguramente vamos a tener cosas muy, muy, muy interesantes.